Hola, soy Christopher de Haro y les hablaré sobre mi proyecto. Le Château de Versailles, en español conocido como el Palacio de Versalles, es uno de los monumentos más importantes de París. Desempeñó las funciones de una residencia real en siglos pasados. El palacio está ubicado en el municipio de Versalles, en Île-de-France, y constituye uno de los complejos arquitectónicos monárquicos más importantes de Europa. Veamos la historia del Château de Versalles. Luis XIII. La primera partida de caza del delfín, futuro Luis XIII, tuvo lugar el 24 de agosto de 1607 en Versalles, donde gustaba ir con su padre Enrique IV. Al igual que él, Luis XIII quedó prendado de este lugar idóneo para la caza, de fauna abundante y muy bien situado entre su residencia principal de Saint-Germain-en-Laye y París. Así que en 1623 el rey Luis XIII ordenó la construcción de un pabellón de caza en el que dormiría a partir de junio de 1624. Reconstruido entre 1631 y 1634, este edificio es el origen del palacio que hoy conocemos. Luis XIV. En 1661 se iniciaron obras de gran calado que continuarían hasta sus últimos días en 1715. El pabellón de caza se convirtió progresivamente en un palacio de recreo hasta convertirse en 1682 en la residencia principal de la corte y del gobierno. Luis XIV trasladó allí no solo a su aristocracia, sino también a su administración central. Convirtió el palacio en una manifestación de su poderío. A su muerte, el palacio y sus dominios distaban mucho de estar acabados, pero tras 50 años de obras y casi 100 millones de libras gastadas, el monarca había perfilado todas sus líneas y proporciones, posteriormente perfeccionadas y actualizadas por sus sucesores. Luis XV. A la muerte de Luis XIV en septiembre de 1715, la corte abandonaría Versalles por Vincennes, antes de regresar a París el diciembre siguiente. El dominio cayó entonces en el abandono durante un largo periodo, hasta que el 15 de junio de 1722 Luis XV decide regresar a Versalles. Su intención era terminar la obra de su bisabuelo y, al mismo tiempo, crear espacios más íntimos y apartados que le hicieran sentir más cómodo que los espacios públicos del Rey Sol. Durante su reinado se llevaron a cabo considerables transformaciones interiores y exteriores, como la reforma integral de su aposento, la eliminación de la escalera de los embajadores o la construcción de la Ópera Real. Luis XVI. Luis XVI fue coronado poco antes de cumplir 20 años. La celebración de su boda en 1770 en la Ópera Real con la archiduquesa austriaca María Antonieta fue uno de los grandes acontecimientos de Versalles a finales del siglo XVIII. A diferencia de su antepasado, Luis XVI pasaba la mayor parte de su tiempo en el palacio, donde mandó a realizar varias obras interiores y se dedicaba en sus pequeños gabinetes al estudio de diferentes ciencias por las que tenía un interés particular. En 1774 le regalará a su esposa el Petit Trianon, construido por Luis XV. María Antonieta lo convertirá en su dominio privado. Debido a las políticas fiscales y los gastos desorbitados de la reina, la imagen de los monarcas no tardará en deteriorarse tanto a los ojos del pueblo como de la nobleza. El 6 de octubre de 1789, la familia real se ve obligada a abandonar definitivamente el palacio, siendo trasladada a las Tullerías de la espera de su trágico final. Versalles y la Revolución. El Palacio de Versalles atravesó el periodo revolucionario sin grandes estragos. La caída de la monarquía en agosto de 1792 abrió un periodo de incertidumbre, al mismo tiempo que se discutía sobre el uso que debía darse al lugar. Se decidió que el mantenimiento de las antiguas casas reales correspondía, a partir de ese momento, a la nación. El Louvre, inaugurado en agosto de 1793 con el nombre de Museo Central de las Artes, acogería las colecciones de pintura y escultura de la corona, pero aquellos muebles y objetos que no acompañaron a la familia real a las Tullerías, que no se enviaron al guardamuebles de la corona o que no se requisaron, acabaron siendo vendidos. Pese a todo, en el palacio seguían organizándose visitas guiadas. Siglo XIX. Napoleón, consciente de la imagen asociada al palacio, decidió no trasladarse allí, prefiriendo la discreción de Trianon. Habrá que esperar hasta 1830 y la ascensión al trono de Luis Felipe
rey de los franceses, para que Versalles experimente un auténtico renacer. En 1833, el monarca decidió crear un museo dedicado a todas las glorias de Francia, con el fin de cohesionar a todos los franceses, desde los monárquicos legitimistas hasta los revolucionarios y los napoleónicos, pasando por los liberales. Inaugurado en 1837, el museo celebraba los hitos gloriosos de la historia de Francia, desde la Edad Media hasta comienzos de la monarquía de Julio. Fue escenario de numerosos acontecimientos importantes desde la historia de Francia, como el nacimiento de la Tercera República. Versalles acaba por convertirse en lo que hoy, gracias a la llegada en 1887 del joven conservador adjunto Pierre de Nonhac, nombrado conservador en 1892, quien inició la reconstrucción de la residencia real. Actualidad. Habiendo salido indemne de la Primera Guerra Mundial, el Palacio de Versalles es el lugar elegido para la firma del Tratado de Paz en 1919. Sin embargo, el palacio aquejó una falta de mantenimiento durante años por falta de recursos. Su salvación viene del otro lado del Atlántico, gracias a las ingentes donaciones del multimillonario Rockefeller, quien inauguró así una práctica filantrópica y de mecenazgo indispensable para el buen funcionamiento del lugar. Poco a poco, el lugar adquiere una gran notoriedad entre el público en general y la alta sociedad. Las visitas oficiales se suceden unas a otras, desde John F. Kennedy a Boris Yeltsin, pasando por Isabel II o Jimmy Carter, llegando incluso a acoger la cumbre del G7 en 1982, a petición de François Mitterrand. A partir de los años 2000, se lleva a cabo una gran política de restauración en todo el dominio. También se hacen mejoras en la recuperación al público. Se organizan exposiciones y visitas guiadas para que los visitantes puedan conocer este lugar fundamental de la historia de Francia. Actualmente tiene numerosos espectáculos tanto en la Capilla Real como en la Ópera Real y en la Academia Ecuestre de Versalles. Y cada primavera y verano, las fuentes y sus juegos de agua animan los parterres y bosquetes de los jardines al ritmo de música barroca. Eso es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.